y la vida sigue para adelante. Y ay, ya me voy a jubilar, vos no te preocupes que ya va a venir eso. Esos aportes que tantos años hice, ¿no? Más de 30 y pico de años. Ya van a venir para mí. Mi nombre es Germán Antonio Rodríguez Junino. Mi edad tengo actual 59 años. ¿Cómo estás hoy, Germán? Y hoy estoy acá en una ciudad de Montevideo, en la cual conozco muy poco. Y me encuentro momentáneamente en un refugio del Ministerio de Desarrollo Social, en el cual entro a las 18 horas y salgo a las 9 horas del otro día. ¿Cuántos años trabajaste en la OCE? 30 y pico tengo de trabajo portado a la caja del BPS. Yo renuncié tácitamente en OCE. Después de dejar el trabajo, que fue una locura, ¿no? Después de renunciar, ¿Te arrepentís de esa locura, Germán? ¿Eh? ¿Te arrepentís de esa locura? Y sí, porque podía ser, actualmente podía estar todavía trabajando como empleado público. Cuando vino la pandemia, nos quedamos sin trabajo. Me jubilo ahora el 1 de octubre de este año, del 2023 que estamos. ¿Estás a meses? Estoy a 100 y poquitos días de jubilarme. El gavilán es un bicho colorado. El chofer es terrible, ¿eh? Con respecto a la convivencia en el espacio que estoy, en el refugio, y en ahí tenés que tener un perfil bajo. Más del 50% de las personas eran personas que habían salido de la cárcel. Y las charlas de ellos eran las puntas, eran los líos, eran... Yo antes los juzgaba mal a esas personas, sin embargo, al convivir con ellas me doy cuenta que son personas que por la crianza que tuvieron en la niñez y por no tener la escuela de la educación, de la honradez y llegaron a hacer esas cosas extremas, ¿no? ¿Cuántas comidas tenés al día? Una, la cena de noche, es mucho más pidiéndola a como yo hago que el mismo alimento del comedor. Pero vos vas yo me presenté, yo dije, muy buenos días, y me dice, señor, ¿qué va a llevar? Entonces, digo, no, mire, yo lamentablemente no voy a llevar nada, estoy en un refugio y vengo acá por si le quedó algo del día de ayer, de antes de ayer, que me pueda servir para alimentarme. Te voy a decir algo, ¿puedo hacerlo? Lo que vos quieras. Bien. Mi familia se consiste ahora actualmente con una hermana y un sobrino, no tengo más familia, están todos muertos. Por circunstancias de la vida, con mi hermana nos separamos, no terminamos bien y yo no le perdono lo que me hizo jamás en la vida. A ninguno de los dos, ni a mi hermana ni a mi sobrino, porque gracias, en parte, gracias a ellos quedé en la calle. ¿Sentís rencor? ¿Qué sentís No. cuando hablas de tu familia? Tristeza. ¿Tenés con quién hablar de estos temas, Germán? No. Trato de no recordar, porque me lastima. Entonces, pienso en otras cosas, hago cosas, converso con personas, escucho la radio. Me gusta a mí la historia, ¿no? Y entonces soy muy de ir a la ciudad vieja y mirar los edificios y escuchar, voy al mercado, por ejemplo, y me gusta ver la gente transitar y ver gente que habla con diferente idioma y el olor ese que hay a restaurante, a comida, a parrilla, el humo. Quiero compartir algo que son experiencias, ¿no? Muy feas experiencias. Pero sin embargo, si no me hubiera pasado eso, yo no hubiera conocido lo que conocí. No tendría ni idea de lo que es estar en situación de calle. Y si yo salgo de esto porque tengo la fe de hacerlo, si un día... Tranquilo, tranquilo. Tomate tu tiempo. Si un día alguien me dice, me habla con respecto a la situación de calle, le digo, usted no sabe nada. No tiene ni idea lo que es.
salvo que haya estado en esa situación. Nico, espero que te encuentres bien, pasando bien esa licencia. Bueno, tengo muy buenas noticias. ¿Eh? Ya me jubilé, gordo. Ya salgo de todo esto. Que vos sabés parte de mi historia. Lo logré, Nicolás. Ahora me queda ir a la FA nomás para segunda jubilación. Así que si Dios quiere voy a tener mis buenos pesos. Me están pagando todito los retroactivos. ¿Está? La platita la tengo acá guardada en el comunal. Van a andar con dinero allá. Y bueno, y ya me voy del refugio, Nico. Así que me quedará hoy o mañana y nada más. Para organizarme y ya está. Ah, bueno, eso te mando una alegría. Cuídate.